Bueno, ya regresé. Gracias por regresar. Bueno, nos quedamos aquí. Entonces les decía que, pues, estas políticas ambientales no necesariamente tienen que ser políticas como tal, porque puede ser que no encuentren como tal una política, pero puede ser algún plan que puedan ustedes encontrar que se esté desarrollando para disminuir esa problemática. Y al final, pues van a dar una reflexión. Porfa, sus micrófonos. Tengo por ahí un micrófono. Ok, gracias. Una reflexión sobre las consecuencias ecológicas, sociales, económicas de no atender el problema ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa información, sí considero que es un poquito la información más larga de la actividad integradora 4. Entonces, sí pudiese ser un poquito más difícil, resumirla para poder integrarla en un video de 4 a 5 minutos. Entonces, lo que tienen que cuidar aquí es la información. Les voy a enseñar algunos planes que se pueden, por ejemplo, utilizar para, en el caso de, sobre todo Ciudad de México. Son planes de acción o también se les llama programas. Vean, por ejemplo, Basura Cero, ajá, es un plan de acción que permite implementar estrategias orientadas a prevenir y reducir la cantidad de residuos en la Ciudad de México. Ajá, por ejemplo, quien vaya a hablar de algo de residuos sólidos. Entonces, no son políticas como tal, pero son planes o son programas que se están tratando de desarrollar para poder disminuir alguna problemática, ¿no? También hay algunos planes para el agua. Ujú. Este, entonces, si encuentran alguno que esté relacionado con la problemática que ustedes van a describir, pues pueden utilizar algún tipo de estos programas o planes, ¿sale? Eso es en cuanto a la parte de la política ambiental que se tiene que describir. Ok, bueno. Entonces, el video se concluye con una reflexión. Toda esa parte hasta ahí es una información que se tiene que describir de manera verbal, entonces van a describir de manera oral esta información. Y bueno, ya que tengan su video, ya en un formato ya de video, ya recuerden que pueden utilizar varias herramientas, ya van a incluir esa liga de su video en un procesador de textos. En el procesador de textos, pues van a indicar sus datos de identificación, en este caso, pues su nombre, su grupo, asesor virtual, su tutor, todo lo que quieran incluir dentro de su portada. La liga del video, es muy importante que la liga sea una liga visible. Ya hemos mencionado en sesiones anteriores la importancia pues de cuidar esta parte de que la liga sea una liga para compartir y van a indicar las referencias o sus fuentes de consulta de acuerdo al manual de citas y referencias. Aquí, bueno, puede ser que alguna parte de la información sea por experiencia propia, porque decíamos que pueden ser problemas que pueden ser muy cercanos a su entorno, entonces
puede ser que sea por experiencia, pero bueno, finalmente, si necesitan alguna fuente específica que les permita, pues, describir, este este caso de los contaminantes en específico y algunos datos muy específicos que necesitan para su información. Entonces, sí requieren fuentes de consulta. Entonces, esas fuentes de consulta es importante, pues, hacer referencia, ¿de acuerdo? Y ya con esto, pues, ya tendrían, elaborado su proyecto integrador y ya podrían, entregarlo. Yo les recomiendo que sea, pues, lo más pronto posible, ya es miércoles, entonces no lo dejemos hasta el último y que puedan entregar, pues, su actividad con el tiempo pertinente para que si tenemos ahí alguna problemática con respecto este, a las características del video, que no se pueda escuchar, que no se pueda ver, que se tenga que mejorar, entonces les dé tiempo de hacer alguna corrección si es que es necesario, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si observan, los puntos que van a describir dentro de su video, pues, son puntos que ya ustedes conocen, ya, ¿por qué? Porque ya los abordamos en otras semanas dentro de el módulo. Entonces, este sí como tal, sí es formalmente un proyecto integrador, porque estamos integrando todo el conocimiento de las semanas pasadas. En el caso de ecosistemas y biodiversidad, pues ya sabemos que son todas las características que tiene un entorno. Entonces aquí van a describir el ecosistema y su biodiversidad. Por eso tienen que elegir específicamente una problemática muy acotada a una zona muy específica para que puedan describir precisamente este punto. En el caso de, los servicios ecosistémicos, también ya los describimos, en este caso en la semana 3, esa es la información más reciente, cuando, bueno, no, más bien en la semana 2, cuando estuvimos hablando de ecosistema. Y en el caso de los contaminantes o procesos químicos, suelo, agua y aire, considero que sí, ese es un punto que tenemos que fortalecer un poquito porque no lo hemos tratado como tal dentro de otras sesiones o dentro de las otras semanas anteriores del módulo. Entonces, estas temáticas de ejemplos de estos procesos químicos es lo que vamos a abordar ahorita después de esta parte de las indicaciones para el proyecto integrado. También, ya conocen, las acciones, ya tenemos un documento a su disposición donde pueden consultar algunas acciones, y esas acciones, pues, pueden ser desde la perspectiva ecológica, económica y social. Recuerden que, esos son los 3 aspectos del desarrollo sustentable. Y las políticas ambientales también ya las trabajamos, se trabajaron durante la semana, 3 en la actividad integradora 6. Entonces, también ya tienen conocimiento de todos estos conceptos. Entonces, todo eso ya es de su conocimiento. Ya lo importante es que nada más lo integren todo junto en una sola problemática y bueno, ya, logren aplicar estos conocimientos en un caso real, ¿no? En este caso, una problemática ambiental. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, por ejemplo, recuerden que, esta parte de la escritura o de que usen diapositivas, eso no es obligatorio. Entonces, no hay un formato específico para estas diapositivas, si es que van a usar diapositivas, porque no es obligatorio. Ajá. Entonces, bueno, si lo dicen de manera verbal, pues no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es darle un título. Aunque claro, ¿no? Lo correcto es que si vas a utilizar un medio escrito o un apoyo escrito, en este caso diapositivas, pues sí, lo adecuado sí sería escribirlo y mencionarlo, ¿no? Esto va a ser de acuerdo a lo que vas a utilizar, pero no es que sea obligatorio, simplemente tú le vas a dar un nombre a tu reportaje y lo puedes mencionar solamente de manera verbal, ¿vale? Bueno, entonces, ahorita voy a hablar un poquito de, precisamente de esta parte química que está involucrada con esa problemática ambiental que ustedes van a describir. ¿Sale? Entonces, recuerden que ya les había mencionado que esas problemáticas ambientales, pues va a haber siempre alguna sustancia o alguna reacción o algún proceso químico que está involucrado dentro de esa problemática, que es lo que está provocando precisamente ese deterioro ambiental. Una de las problemáticas más representativas, ¿no? Que son más fáciles de ejemplificar, es la famosa lluvia ácida. ¿M?
En el caso de las emisiones gaseosas, recuerden que lo que es la industria, lo que es el transporte, lo que es la quema, por ejemplo, de desechos sólidos, van a generar una serie de emisiones gaseosas que van a llegar a la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque están en estado gaseoso. ¿M? Entonces, estas emisiones, por ejemplo, en esta imagen, pues nos está mostrando emisiones, por ejemplo, derivadas de nitrógeno y derivadas de azufre. Entonces, tenemos algunos óxidos de azufre y tenemos algunos óxidos de nitrógeno. ¿Ah? Entonces, esas emisiones, pues, son provocadas por la misma actividad industrial. Esas emisiones, pues, van a llegar a la atmósfera y en la atmósfera hay ciertas condiciones que van a permitir que sufran ciertas transformaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando el óxido de nitrógeno o los óxidos de oxígeno están en contacto con la humedad, recuerden que en la atmósfera hay vapor de agua, es humedad, pues van a llevar a cabo una serie de reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en contacto con el agua, el azufre se puede convertir en ácidos sulfídrico y en el caso de los óxidos de nitrógeno se pueden convertir en en ácido nítrico. Entonces vean cómo los dos son ácidos. ¿Por qué? Por estar en contacto con la humedad o con el agua que se encuentra dentro de la misma atmósfera. Cuando los gases, por ejemplo, estos mismos derivados del azufre y del nitrógeno, están en contacto con la luz solar, recuerden que la luz solar pues también es energía. Esa energía pues generalmente está constituida por rayos ultravioleta. Entonces esa energía también va a transformar va a transformar químicamente a esos óxidos de azufre y de nitrógeno que se habían formado originalmente y pueden formar otros ácidos, como en el caso de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ajá. Entonces, como resultado vamos a tener varios ácidos en la atmósfera. Entonces, aquí en la atmósfera deja de estar presente solamente el vapor de agua o el agua en forma de vapor y entonces empiezan a formar ciertos ácidos. Esos ácidos que son muy fuertes, porque el ácido sulfúrico y el ácido nítrico son ácidos muy, muy fuertes, eh, se disuelven en una gran cantidad de agua que se encuentra en la atmósfera y entonces pierden su acidez. Eso ya lo vimos en la actividad integradora 1. ¿Se acuerdan cuando se cuando revisaron los pHs de las sustancias caseras? Recuerden que las sustancias que tienen pHs abajo de 7 son sustancias ácidas y las sustancias que tienen pHs arriba de 7 son sustancias alcalinas. En este caso, los ácidos, el nítrico y el sulfúrico, son ácidos muy ácidos, es decir, su pH está muy abajo, no muy cercano al cero o de cero. Entonces, esto hace que sean ácidos muy, muy ácidos y como consecuencia sean ácidos muy peligrosos. Al estar disueltos en grandes cantidades de agua, porque aquí en la atmósfera hay grandes cantidades de vapor de agua, entonces, pues se disuelve, ¿no? Se diluye esta acidez y entonces ya no es tan ácido como debería de ser originalmente si estuviera en su estado concentrado, pero lo que sí hacen es que estos ácidos pues disminuyen el pH de la lluvia. ¿M? Entonces recuerden que ese vapor de agua que está en la atmósfera, pues finalmente se va a formar como lluvia, va a precipitarse y a esta precipitación o esta lluvia se le va a llamar lluvia ácida. Entonces aquí tenemos la famosa lluvia ácida porque literalmente sí se están formando ácidos en la atmósfera. ¿M? Entonces, esta lluvia ácida lo que hace es pues que se deposita en zonas, ya sean zonas urbanas o zonas naturales. En este caso, pues estamos viendo una zona natural. Entonces, cuando se precipita esta lluvia ácida, pues lo que hace es que va a bajar o va a modificar el pH del suelo y entonces esto puede traer como consecuencia pues pérdidas en la vegetación, ¿no? Que se disminuya la capa vegetal, que se disminuya los frutos que producen ciertas plantas debido al cambio de pH que se encuentra en la tierra, ¿no? O si esta lluvia ácida se precipita en zonas urbanas, ¿no? En ciudades, entonces también causa deterioro porque finalmente, aunque no es un pH muy ácido como tal, si es una lluvia que tiene un pH menor al normal, y entonces esto hace que se deterioren
Pues, por ejemplo, las construcciones, las pinturas de las fachadas, las pinturas de los autos, los metales, los monumentos, las estatuas, y cualquier, eh, objeto que tenga contacto con esta lluvia, entonces va a estar en deterioro debido al pH menor o al pH ácido de esta lluvia. Entonces, este es un ejemplo muy claro, muy clásico de un cambio químico, ajá, de un proceso químico que está ocurriendo con la presencia de contaminantes. Entonces, aquí están ocurriendo como tal reacciones químicas que me van a permitir que se transforme una sustancia original, que venían siendo en este caso los óxidos de nitrógeno y de azufre, a sustancias totalmente diferentes que pueden ser potencialmente peligrosas, como en el caso de los ácidos, y que pues van a modificar por completo algunas condiciones, en este caso las condiciones de la lluvia. Ujú. Vean aquí, aprovechando esta imagen, vean abajo se encuentra una cita. ¿M? Esta de aquí abajo es una cita. La cita solamente me está dando el autor y la fecha. En este caso no tenía fecha de el recurso, entonces solamente indiqué sin fecha y vean cómo la cita se encuentra entre paréntesis. Si van a utilizar ustedes diapositivas, como en este caso, como lo estoy haciendo ahorita en su video, pues entonces lo adecuado es que las imágenes también tengan su respectiva cita. Recuerden que esas citas al final se referencian y tendríamos la referencia completa. Me voy a ir a la referencia para que la vean. Era esta, ¿verdad? Era de Ministerio de Ambiente. Aquí está, por ejemplo. Esta es la referencia completa. Vean, es el autor, en este caso es un autor institucional. Aquí sin fecha, aquí el sin fecha más bien va con punto. Déjenme aquí corregirlo. Aquí si hubiera fecha, pues ponemos la fecha entre paréntesis. No la hay, no se hallaba la fecha en el documento, pues entonces se indica sin fecha y el nombre del documento. Ujú. Ah, sí, no. No, recuerden que las imágenes de Canva y de estas aplicaciones, que son específicas para recursos gráficos, ¿no? Como PictoChart, etcétera, son imágenes que son de uso libre y no es necesaria una referenciación. Ujú, pero si sí ocupan, imágenes de páginas, sí tienen que ser referenciadas, ¿de acuerdo? Referenciadas y citadas. Entonces, esta es la cita y ya al final sí, de nada, y al final se hace la referencia. Recuerden también que todas las referencias van hasta el final. Me he encontrado con algunos casos, por ejemplo, sobre todo, recuerdo en la actividad integradora 5, en donde cada diapositiva tenía su referencia. ¿M? Recuerden que las referencias se ponen todas juntas al final del documento. En este caso, lo que sí estoy incluyendo son las citas. Ajá, esta es una cita. Y al final del documento están las referencias. Ajá, las referencias son estas, ya completas. Ajá. Esto es, pues, de acuerdo al manual de citas y referencias. Recuerden también que no se indica la fecha de consulta. Vean cómo aquí no tengo ninguna fecha de consulta. La fecha que tengo es solamente la fecha del recurso, la fecha en la que fue emitido el recurso, pero no tengo una fecha de consulta de los recursos, ¿de acuerdo? Porque el manual no lo indica, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las referencias y todas las referencias se colocan o se incluyen hasta el final del documento, todas juntas. No por separado una tras otra según el párrafo, ¿no? Sino que al final todas las referencias. Y las que sí se indican con cada imagen o con cada párrafo son las citas, que son estas de acá, ¿vale? Bueno, eh, bueno, entonces estos contaminantes de los que estamos hablando, pues algunos se van a encontrar en su caso, en su investigación, de acuerdo a la temática que ustedes vayan a describir, pues se van a encontrar algunos contaminantes de este tipo. ¿M? Estos contaminantes se pueden dividir en dos, en contaminantes primarios y en contaminantes secundarios, de acuerdo a la emisión de estos. Puede ser que los contaminantes se emitan directamente de una fuente humana, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tráfico, ¿no? De los vehículos, la industria, los propios inmuebles, ¿no? Sobre todo los edificios que son muy grandes, que generan grandes cantidades
que absorben grandes cantidades de energía y generan grandes cantidades de desechos, ¿no? Entonces, algunos de estos gases, por ejemplo, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, se consideran contaminantes primarios. Entonces se llaman primarios porque son originalmente emitidos por fuentes originales, o sea, salen tal cual así de una fuente. Y estos contaminantes primarios pueden sufrir alguna reacción química, como las que ya mostramos hace rato, ya sea porque están expuestos, sobre todo por estas razones, porque están expuestos a humedad natural, humedad natural de la atmósfera o a las emisiones solares, y me van a dar lugar, mediante una reacción química, mediante una transformación, a los contaminantes secundarios. Por ejemplo, dióxido de nitrógeno, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ozono, trióxido de azufre, ácido sulfúrico. Ajá. Entonces son contaminantes que se originaron después. Por eso al originarse después se conocen como contaminantes secundarios. El problema de los contaminantes secundarios es que muchas veces son más peligrosos que los originales, que los primarios, y entonces pues esto los hace más riesgosos para la salud, tanto humana como animal, de las plantas también, y pues ocasionan un deterioro ambiental mayor. Vean cómo la imagen también tiene su cita. Ajá, entonces esta imagen, por ejemplo, esta fuente sí tenía fecha, entonces la fecha sí está indicada. Tenemos al autor, en este caso es un autor institucional o un autor corporativo, no es una persona, es un autor institucional. Esta es la cita y ya al final del documento pues está la referencia completa. Ajá, aquí está la referencia y aquí tenemos el enlace para que si el lector quiere consultarlo, pues pueda consultarlo con el enlace. ¿De acuerdo? Entonces, para que si van a utilizar un apoyo visual, recuerden hacerlo de manera adecuada, sobre todo porque ya es el proyecto integrador y pues ya tiene que integrar precisamente o que contener todas las características que se vienen solicitando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de eh, procesos químicos, reacciones químicas que están involucrados en las problemáticas ambientales. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que detectar específicamente, de acuerdo a la problemática que ustedes van a hablar, alguna problemática específica y los procesos químicos que estarían involucrados. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Ok, Salina, ninguno. Ninguno. ¿Por qué ahí está la puerta? Un escándalo que me hicieron ahorita por dentro. Mira. Ok, muy bien. Bueno, ya nada más para aprovechar ahorita unos minutitos. Les recuerdo sobre el foro de integración. Recuerden que es importante la participación, sobre todo porque es un foro que va a ser evaluado por su servidora. A partir del lunes que viene, pues ya van a poder encontrar evaluados también su foro de integración. Voy a tratar de que las evaluaciones pues ya estén listas a partir de a más tardar el martes, ¿no? De la semana que viene, tanto su proyecto integrador como su foro de integración. Entonces recuerden que este también es un foro que se evalúa. Entonces, bueno, ya observé que ya hay varias participaciones dentro del foro y han iniciado con orden a realizar sus aportaciones. Recuerden que se requiere que participen al menos 5 veces, son las 5 aportaciones mínimas. A partir de la quinta aportación, pues ya pueden seguir haciendo aportaciones ya
ya no con un orden específico como se está solicitando, pero bueno, las primeras participaciones sí les solicito que sean como se están indicando para que se pueda evaluar adecuadamente su aportación en el foro. En este caso, su primera aportación pues sería responder al planteamiento detonador. En este caso, responder qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva del desarrollo sostenible. Vean cómo no es una sola pregunta, en realidad es como si fueran dos. Primero me pregunta qué es el calentamiento global y después cómo se puede atender. Entonces, en su primera aportación se tiene que ver la respuesta a las dos. De hecho, para que se pueda considerar como una aportación completa, tiene que dar respuesta a los dos planteamientos, ¿de acuerdo? En la segunda y tercera aportación, pues van a leer los comentarios de sus compañeros y van a hacer alguna retroalimentación. Recuerden que las retroalimentaciones pues tienen que ser de la forma más empática, respetuosa posible. Se puede corregir, ¿no? Si ustedes detectan si hay algún error con respecto a la información, pueden corregir de manera educada a sus compañeros, no hay ningún problema, siempre que se haga con las normas de etiqueta respectivas. Ajá. Entonces, pues sí les pido que vayan participando a lo largo de toda la semana para que puedan ir. Ahorita pues ya estamos a miércoles, ¿no? Si no han empezado su participación, pues les recomiendo que ya ahorita de una vez antes de eh, ahorita que termine la sesión, para que puedan iniciar sus aportaciones. Entonces recuerden que se trata de que se aporte a la mayoría de los días de la semana para que puedan ir leyendo las aportaciones de sus compañeros y hacer una respectiva retroalimentación. En este caso serían la segunda y la tercera. En la cuarta participación, pues van a revisar si alguien hizo algún comentario con respecto a alguna aportación de ustedes y traten de retroalimentarlo o de responderle. Si nadie ha participado o aportado en alguna de sus aportaciones, no se preocupen, no tienen que estar esperando hasta el final del foro. Pueden hacerlo y retroalimentar a otro compañero. Aquí lo importante es que haya retroalimentación entre ustedes, ajá, que se vea que hay un diálogo que se entabla dentro del foro. Entonces, si ven que no hay alguien que ustedes les responda, pues ustedes pueden retroalimentar a alguien más. Y su última participación es una conclusión. Sí les sugiero que la conclusión se emita a partir del viernes. Todavía es muy pronto porque todavía estos 2 días que faltan, días hábiles, jueves y viernes, todavía varios de sus compañeros participan. Entonces, la conclusión se tiene que emitir a partir del viernes. Entonces, todavía no es el momento adecuado. Hasta el viernes para que ya la mayoría de sus compañeros hayan participado y ya tengan de dónde obtener una conclusión. Recuerden que todavía pueden utilizar fin de semana, sábado y domingo para poder concluir el foro, pero bueno, lo recomendable es que culminemos el viernes para que ya tengan libre en ese sentido sus actividades y ya nada más se esperen a su evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien, nada más quería adelantar este poquito para que también estén pendientes de su participación en el foro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, entonces daríamos por terminada la sesión, salvo si hay alguna duda o pregunta, algún comentario. Ok, bueno, sí, Daniela. Bueno, entonces si no hay dudas, estamos pendientes. De todas formas, nos vemos la siguiente sesión. Todavía tenemos una sesión más. Nos veríamos en la última sesión el día viernes. Y bueno, pues que tengan una buena noche, que descansen. Nos vemos el viernes. Hasta luego.